José Luis, yo te doy un USB. Ah, bien. Sí. Bueno, buen día. Cerca. ¿Cómo están? Felices de que estés aquí. Bueno, yo soy Daniel Torres, soy músico de formación, estudié en la Escuela Superior de Música y después, mientras yo estudiaba en la carrera, me daba cuenta que había como algunos huecos que quería como encontrar y conocer, que tenían que ver con una cuestión de la neuroanatomía de la música, de las emociones, de qué repercusión tiene a nivel emocional lo sonoro en problemáticas emocionales, por ejemplo, ¿no? En cuadros patológicos muy particulares como el autismo, como el Parkinson, ¿sí? Y de qué manera puede ser utilizada como una herramienta a nivel terapéutico, a nivel salugénico. Entonces, estuve investigando y encontré una formación en Buenos Aires, Argentina. Estaba también en Estados Unidos, pero evidentemente por cuestiones económicas era mucho más barato ir a Buenos Aires. Y además tenía el plus de que había sido la primera universidad que abrió la carrera de musicoterapia en la Facultad de Medicina. Entonces, la formación del musicoterapeuta, donde yo me formé, era médica también. O sea, bajamos a la morgue a ver cerebros y a encontrar cuáles eran las áreas involucradas en el hacer musical y cuáles eran las áreas estimuladas, por ejemplo, en una persona que hacía música versus una persona que no hacía música. Entonces, fue muy interesante el estudio en este lugar. Estuve 11 años en Buenos Aires, regresé hace 5 meses. Bueno, esta es la Universidad de Salvador. Bien. ¿Está bien? ¿Si alcanzan a ver bien? ¿Apago la luz? ¿Está bien? Y bueno, las perspectivas generales que yo incorporé dentro de mi formación es una mirada, es una postura que tiene que ver con el entendimiento del paciente o del grupo de personas con el que estoy trabajando, como entenderlos como una entidad biopsicosociocultural y espiritual, ¿sí? O sea, yo como musicoterapeuta, ¿sí?, voy a abordar al grupo de personas con los cuales voy a trabajar, ya sea un grupo en una primaria, ya sea un grupo de inmigrantes en Tijuana, que es justamente donde estuve hace un par de semanas, que ya les voy a compartir también mi trabajo en relación a lo que vengo a tramitar acá, que es que es música y resiliencia. Pero es como entender de una manera biopsicosociocultural y espiritual al paciente en este caso, o al grupo de personas con los cuales voy a trabajar, ¿sí? Esta mirada como integral de la persona me permite no solamente observar un síntoma, no solamente observar una conducta, no solamente observar un rasgo patológico, me hace entender toda una cuestión integral, ¿sí?, interdisciplinariamente hablando. Yo, por ejemplo, en Buenos Aires, y un musicoterapeuta en Buenos Aires trabaja generalmente con un grupo interdisciplinario de profesionales. Está el fonoaudiólogo, está el psiquiatra, está el neurólogo, está el psiquiatra si es un niño, y está el musicoterapeuta. Y entre todos hacemos reuniones y entendemos, comprendemos la totalidad del niño en base a una cuestión interdisciplinaria, ¿no? Y de comprenderlo no solamente desde el síntoma, ¿sí? Entonces, bueno, esta un poco es mi mirada acerca de la población con la cual trabajo, ¿sí?, que en este momento estoy abocado más al trabajo con niños con autismo, con niños que tienen diagnósticos inventados por los psicofármacos, ¿no?, como un ADD o un déficit de atención, ¿no? No quiero meterme mucho en esa cuestión ahorita porque si no vamos a ahondar demasiado. Pero bueno, me especializo mucho en la clínica de niños, adolescentes con TEA, que es el trastorno espectro autista, TGD, que es trastorno generalizado del desarrollo, y TEL, que es trastorno específico del lenguaje. Tengo un par de posgrados realizados en Buenos Aires en relación a estos abordajes, y también trabajo con pacientes que presentan nódulos o pólipos en las cuerdas vocales para rehabilitar esa función a través del canto, de técnicas muy específicas. La musicoterapia se vincula desde distintas áreas, o sea, se nutre de distintas áreas, ¿no?
Una de ellas es la neurociencia. No sé si han escuchado hablar de Oliver Sacks. La película Awakeness, ¿la conocen? El libro Despertares. Bueno, dentro del área de las neurociencias hemos tenido grandes personajes que han como nutrido mucho el hacer profesional, y uno de ellos es Oliver Sacks, otro es Daniel Levitin, para que lo puedan apuntar y lo puedan seguir también. Robert Satorre, Isabel Peretz, ¿sí? Que ahora, si necesitan también, yo les voy a pasar mi contacto, y si quieren saber un poco más, yo estoy justamente, mañana empiezo una formación, voy a empezar a dar un diplomado específico de musicoterapia aplicada aquí en la Ciudad de México. Entonces, si están interesados, bueno, ahí les puedo pasar el contacto. Bueno, entonces la musicoterapia se ha nutrido de la neurociencia, de la pedagogía musical, y ahora vamos a especificar cada uno de estos, obviamente de la psicología, de la antropología y de la sociología, ¿sí? De ahí han surgido pues diversos como autores que nutren directamente a la profesión. En este caso, la musicoterapia neurológica, hay todo un modelo de musicoterapia neurológica que se llama musicoterapia neurológica, y el pionero es Michael Taut. Él actualmente se encuentra en la Universidad de Toronto, y el abordaje que utiliza él es con pacientes con Parkinson, con Alzheimer, y lo que realiza son actividades directamente musicales y motrices, ¿sí? Para poder rehabilitar funciones perdidas. Por ejemplo, él trabaja también con música y lenguaje. Personas que tienen un problema en la localización del lenguaje a nivel cerebral, no pueden hablar, pero sí pueden cantar. Entonces, las cosas que no te pueden decir hablando, te las pueden transmitir cantando. ¿Alguien vio aquí El discurso del rey, la película? Un poco el basamento tiene que ver con eso. El área del lenguaje, a nivel motor, se llama área de Broca, a nivel médico, y cuando esa área se ve afectada, ya sea por un tumor cerebral o por un accidente cerebrovascular, la persona está imposibilitada a nivel motor de transmitir una idea, ¿sí? Sin embargo, a nivel motor del lenguaje, del habla, está atrofiado, pero sí lo puede decir cantando. Se ha descubierto a nivel anatómico y médico que la entonación y la melodía cantada es un área totalmente distinta del área hablada. ¿Sí me siguen? Entonces, un poco esta ponencia tiene que ver con compartirles la generalidad un poco de la disciplina, y después irme más específicamente al área que nos atañe un poco, que es la resiliencia, y de qué manera la música puede ser una gran herramienta en el trabajo grupal, ¿sí? En una escuela, por ejemplo, con personas con problemas económicos o de violencia, ¿sí? Está la musicoterapia creativa, que es generada y creada por un músico y un compositor y un pedagogo, que la metodología se llama Northrop Robbins. Actualmente es la más famosa, la más como divulgada, y se centra mucho en el juego, ¿sí? Ellos trabajan muchísimo con pacientes con autismo, ¿sí? Les voy a mostrar un poquito más adelante un video acerca de la técnica. Está la musicoterapia analítica, ¿sí? Que tiene que ver más como con una sesión de psicoanálisis, ¿sí? Donde la música juega un papel importante para desatar nudos emocionales. Ya vamos a puntualizar un poquito más en esto. Hay una corriente holandesa, hay un gran teórico de la musicoterapia que se llama Hans Meisters, que habla acerca del principio de analogía. Todo lo que sucede dentro de una sesión de musicoterapia, ¿sí? Todo lo que sucede del darse cuenta de una persona a nivel sonoro con la música sin involucrar palabras, lo analoga a su vida diaria, ¿sí? A eso le llama principio de analogía. Todo lo que se tramita y se transita a nivel terapia se traduce en la vida diaria del paciente, ¿sí? La musicoterapia preventiva, que es justamente el área donde vamos a hablar de resiliencia. Generalmente, bueno, la musicoterapia nace en la posguerra, la musicoterapia occidental obviamente, porque el entendimiento de la música como medicina en Oriente lleva milenios, ¿no? Pensándose. Pero de alguna manera la musicoterapia preventiva o psicosocial
se fundamenta más en Latinoamérica, en América Latina, en África, ¿no? En lugares donde tenemos una problemática social mucho más compleja que en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces en Colombia hay musicoterapeutas ejerciendo, ¿no? En Ecuador, pero la meca a nivel Latinoamérica de la musicoterapia es Argentina, ¿no? Y una de ellas, de las pioneras, es Patricia Pelizari, ¿sí? Si alguien quiere investigar y escribir su nombre, Patricia Pelizari y Ricardo Rodríguez. ¿Argentino? Sí, argentinos. Por ejemplo, si nosotros ahora nos ponemos a pensar en música, ¿sí? Si yo les hago una interacción sonora, que la vamos a hacer en un momento, es muy interesante, que es una de las cosas que a mí me apasionó descubrir en mi formación en Argentina, cómo mi cerebro está funcionando cuando yo hago música, cuando yo percibo música, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi hemisferio izquierdo, ¿sí? A nivel perceptivo, cuando yo hago si yo les digo, por ejemplo, vamos a hacer esto, ¿va? Vamos a hacer esta métrica, vamos a intentar que todos lo hagamos igual, ¿ok? Van a ser 2 palmas y una en la mesa, ¿ok? Van a ser pam, pam, pum, ¿ok? 1, 2, 3 y... Otra vez, muy bien. Okay. Como la de Queen. Exactamente. Esta percepción, ¿sí? Rítmica de secuencias, incluso ahorita fue rítmica, ¿sí? Pero si nosotros hacemos lo mismo a nivel melódico, a, a, ¿pueden hacer eso? A, a. Perfecto. Ese tipo de percepción está totalmente localizada en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Esta es una clase básica de anatomía musical, ¿no? La memoria verbal está localizada en el hemisferio izquierdo. ¿Recuerdan que les comentaba que el área de Broca es el área motor del lenguaje? ¿Sí? Está localizada en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces es por eso mismo que la memoria verbal, yo lo que les estoy diciendo ahora, ustedes lo están registrando en su hemisferio izquierdo, ¿okay? A nivel expresivo, los mecanismos de ejecución musical están también en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Y el desarrollo de los aspectos técnicos musicales, ¿sí? Todos sabemos que un poco el hemisferio izquierdo es como el más estructurado, ¿no? Bueno, no sé si lo sabían, pero en realidad es como un mito, porque hay una teoría de la biemisfericidad, ¿no? Del cerebro, donde ya una sola área, todo lo que les estoy diciendo de acá, también el derecho está implicado de alguna manera. Entonces, cuando hay una pérdida en la capacidad del mecanismo de ejecución musical, que se llama amusia, es una patología, mediante el hemisferio derecho puedo rehabilitar esta función. Entonces eso es lo que ha dicho, eso anatómicamente es lo que está pasando actualmente, ¿no? Que se puede justificar el trabajo de la rehabilitación en base al otro hemisferio, a pesar de que no esté totalmente vinculado con esta acción, ¿sí? El hemisferio derecho está a cargo de la percepción melódica y del timbre, ¿sí? O sea, si yo digo, por ejemplo, ¿sí? Si yo hago ese intervalo y cada uno de ustedes lo imita, dependiendo de cada uno cuál sea su práctica musical, ¿no? O sea, ¿quién de aquí practica música? Levante la mano. 2 personas, ¿cuántos somos? 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 12. O sea, digamos que de todo el grupo, 2 personas van a poder imitar medianamente el intervalo que estoy haciendo, ¿sí? Esto tiene que ver con la estimulación, ¿sí? Totalmente con la estimulación. No es algo que si no lo desarrollé de niño ya no lo puedo desarrollar, sí se puede, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con la plasticidad neuronal. Después está la percepción de tono y armonía, tiene que ver con toda la vinculación musical. O sea, si todo el grupo de acá no hizo música desde muy pequeño, puede estimularlo, ¿no? Puede estimularlo, pero siempre va a ser desde el hemisferio derecho, todas estas secciones de acá, ¿no? La percepción visual y auditiva, la apreciación musical y memoria tonal, la expresión y la creatividad artística y entonación de la voz cantada, ¿sí? Esto es simplemente como para hacerles una devolución de lo que es anatómicamente, cómo funciona anatómicamente el cerebro con música, ¿sí? Obviamente estas funciones musicales serán moldeadas por el entorno cultural y la acción de los momentos formativos, sin perder de vista que algunos individuos nacen con determinados talentos, los cuales también se potenciarán
con la influencia o no del entorno cultural y social. Conocer el carácter bihemisférico de una experiencia musical nos permite comprender que la música y el lenguaje verbal son dos sistemas diferentes de comunicación, ¿sí? Entonces, aquí ya voy a entrar un poco en el tema, ¿no?, de música y resiliencia. Por ejemplo, en una dinámica grupal con un grupo que tienen... ¿Todos acá son maestros? No. ¿Cuál es como Alumnos. ¿Perdón? Hay alumnos. Hay alumnos de de psicología y psicología. pedagogía. Ah, ok. Ella es psicoterapeuta y Luis es doctor en psicología, Psicólogo. Perfecto. psicólogo y latinoamericanista. Latinoamericanista, está bueno. ese Mercedes término. cantante. Cantante, ok. Pedagoga, cantora. Cantora. ¿Y el resto? ¿Estudiante de? Psicología. Pedagogía. Estudiante de pedagogía. Pedagogía. Odontología. Pedagogía. Y cantora. De psicología. Ok. Entonces, un poco lo que les quería comentar es, hay trabajos avalados mediante la ciencia. Actualmente un laboratorio, por ejemplo, de ciencias en Argentina, hizo una investigación sobre la memoria, como dentro de las etapas de la memoria hay una etapa que es la fijación, ¿no? Entonces, como con un grupo de alumnos de tercero, segundo año de secundaria, dos grupos son sometidos a una experiencia de aprendizaje de un concepto, ¿sí?, un momento de intervención musical donde ellos improvisan, hacen música, y después, posteriormente, se les hace como una prueba acerca de lo que se les mostró en un principio del aprendizaje que tenían que incorporar, ¿no? Y después había otro grupo piloto que no hacía música, ¿sí? Entonces se descubrió que las personas que pasan por un proceso de aprendizaje y posteriormente ese proceso de aprendizaje hacen música, ¿sí?, que no tenga nada que ver con el aprendizaje aprendido antes, se fija mucho más en la memoria el aprendizaje que se enseñó en un principio, ¿sí? Después les voy a pasar esta investigación, pero el laboratorio se llama LINC, ¿sí? Y una de las doctoras que está a cargo es Verónica Díaz Sabrán. Justo con ella estoy trabajando en el equipo del diplomado que voy a impartir a partir de mañana. Y un poco justamente tiene que ver con esto, de qué manera nosotros enseñamos en el aula, por ejemplo, con palabras. La transmisión oral es necesaria, la razón entra a partir de la transmisión oral. Sin embargo, hay un área que tiene que ver con lo emotivo, con lo emocional, que la música despierta automáticamente. Entonces, cuando hacemos vinculaciones artísticas, musicales, dentro de un ámbito pedagógico, con un concepto que tienes que enseñar a un grupo de niños, la música es una gran herramienta para fijar la memoria de conceptos, ¿sí? Esto a nivel pedagógico, ¿ok? Esto a nivel pedagógico, pero también a nivel, por ejemplo, psicosocial, con comunidades de riesgo, ¿sí? Hace un mes, más o menos, estuve en Tijuana trabajando con un grupo de inmigrantes que llevaban 40 minutos de haber sido deportados, ¿no? Tenían su subjetividad por el suelo, tenían su emocionalidad totalmente destruida. Había momentos donde no había, o sea, tú veías el cuerpo, pero no veías emoción ni una personalidad real ahí, ¿no? Bueno, el caso es que dentro de la sesión de musicoterapia empecé a compartirles que el espacio era para justamente involucrarse a través del cuerpo, de la voz, sin la necesidad de hablar en un principio, ¿no? Entonces yo lo que hice fue incitar un poco con mi guitarra, utilicé una afinación abierta que lo que hace es desestructurar un poco a nivel auditivo las frecuencias a las cuales están acostumbrados, que es la afinación tradicional de la guitarra. Yo la afino en otra tonalidad, lo que hace que hay una apertura armónica. Yo estoy tocando y ya suena la guitarra en un acorde, y sobre eso empiezo a utilizar mi voz, que es crucial, ¿no? Entonces empiezo a cantar, empiezo a interactuar con la voz, y de a poco, muy de poco, van empezando a hacer música ellos, ¿no? Uno se sube, yo les dije, ahí en medio hay instrumentos, cada quien los puede utilizar como quiera, y uno se sube al cajón y empieza a tocar, y empieza a ver como un circuito musical beneficioso para su salud, ¿no? Para una reconstrucción de subjetividad.
terminamos la dinámica y lo primero que dijo una persona, justamente una persona que tenía un collarín porque saltó la barda y se rompió un pie y tenía el cuello, dijo, les agradezco muchísimo que hayan venido acá a hacer esto porque nosotros estábamos, o sea, yo no tengo casa, no tengo familia, perdí todo, ¿no? Mi única posibilidad era cruzando y acá me hacen ver como de vuelta, digo, esto que les estoy contando es como un poco la devolución de la acción musical, ¿no? Ya poner en palabras, ya verbalizar lo que la música genera, ¿sí? Pero es crucial, esto que yo les comento sucedió en un ámbito psicosocial, musicoterapia en un ámbito de intervención para que exista una subjetividad a partir, y las personas se puedan comunicar, ¿no? A partir de su sufrimiento. Pero en el ámbito pedagógico, ¿ustedes cómo se imaginan que pueda funcionar esto? Por ejemplo, los pedagogos aquí. ¿Cómo podrían involucrar la música dentro de una sesión, dentro de un aula? Con un fracaso escolar, Con un fracaso escolar. vamos a cantar, ¿no? O sea, en vez de regañarlo y a ver, vamos a cantar, ¿no? Y hacer ejercicios de rítmica, de métrica, sin que se me cuenta, como para divertirnos. Hay una herramienta muy interesante que es crucial. A mí no me dio tiempo, obviamente, de hacerla con los inmigrantes, pero también hubiera sido algo muy rico, ¿no? Que es indagar acerca de la historia vital sonoro-musical, en este caso del grupo, ¿no? Entonces, cuando tú vas con un grupo de niños de 6 años, 7 años, tú puedes indagar de uno por uno. Yo, como siendo el musicoterapeuta dentro de una escuela, puedo indagar en un grupo cuál es la historia vital sonoro-musical de ese grupo, ¿no? Y utilizar esa herramienta para generar actividades, ¿no? Lúdicas, que despierten otras capacidades en los niños, ¿sí? Que no entiendan solamente como el aprendizaje como algo lineal, digamos, ¿no? Entonces, vuelvo a leer el texto de esta parte. Conocer el carácter bihemisférico de una experiencia musical nos permite comprender que la música y el lenguaje verbal son dos sistemas diferentes de comunicación, ¿sí? Entonces, yo al estarle brindando una comunicación musical al niño, el niño está recibiendo un estímulo bihemisférico, ¿sí? A nivel emocional, a nivel del lenguaje, pero también a nivel corporal, ¿sí? Los niños también aprenden a través del movimiento. Estoy hablando de niños, adolescentes, etcétera, adultos, ¿no? El lenguaje sonoro y el verbal poseen localizaciones cerebrales y desarrollos distintos, siendo ambos capaces de transmitir información, valores culturales, emocionales e intelectuales de forma independiente y muchas veces complementaria. Aquí voy a comentarles algo que sucede a nivel anatómico del neurodesarrollo en personas que practican música. Hay un área en medio de los dos hemisferios que se llama cuerpo calloso, que es justamente la interconexión bihemisférica. En los músicos se ha descubierto que el cuerpo calloso es mucho más grande, lo que posibilita a mayores conexiones bihemisféricas, ¿no? Cuando una persona tiene un problema posterior y practicó música toda su vida, ¿no? Y de repente tiene un accidente cerebrovascular, va a ser mucho más fácil que pueda rehabilitar funciones. Es por eso mismo que la música es preventiva, es por eso mismo que la música es medicina preventiva. Si un niño practica música desde pequeño hasta su edad adulta, tiene mayores capacidades resilientes, neuroanatómicas, para poder afrontar situaciones, ¿sí? Y creativas. Entonces, digamos que es súper necesario que dentro de las aulas, que dentro de las sesiones de terapia, que dentro de las situaciones pedagógicas, podamos intervenir también con el arte, ¿no? Con la música. ¿Y qué podemos hacer si lo tratamos, digamos, en una sesión y la persona o el paciente dice, no, a mí no me gusta eso? ¿Qué? Cuando tiene tanta negación a ese tipo de aspectos musicales y demás, ¿cómo lo abordarías? Siempre hay una situación sonora, o sea, por eso te digo vital sonoro musical. O sea, indagar sobre su situación sonora, o sea, si tiene no sé,
¿Tú tienes algún ejemplo claro como de esto? No, me surgió la Ok, duda. pero por ejemplo, si la persona tiene un rechazo directo por la música o por lo auditivo, ¿sí? Habría que indagar por qué sucede eso, ¿no? Y en la historia vital sonoro musical puedes darte cuenta, o sea, puedes preguntar acerca de... Hay modelos de musicoterapia, hay un modelo de musicoterapia que es musicoterapia receptiva, que se llama GIM, que sus siglas significan imaginería musical. Es imaginería guiada y música, perdón. Esa sería la traducción. Gracias. Y lo que hace este modelo es, por eso digo que es musicoterapia receptiva, lo que hace este modelo es poner música de fondo, ¿sí? Por ejemplo, generalmente ellos trabajan con música clásica, y se les relata una historia, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un supuesto. Se le dice al paciente, bueno, cierra los ojos, escucha la música y tú estás en un muelle, ¿no? Te vas a subir a una balsa con una persona, tú no me vas a decir quién es, pues obviamente te subes con una persona y durante el viaje de este muelle al siguiente, al otro atracadero, vas a encontrar, vas a ir platicando una situación vital que tú tienes con esta persona, ¿no? Entonces la música va guiando la imaginería de la persona y esto desemboca emociones que muchas veces en una situación de palabra a palabra, de razón a razón, no se puede tramitar de la misma manera, ¿no? Entonces mediante la música vuelve a ser aquí una herramienta de desanudar, ¿no? Como cuestiones emocionales complejas. Después, si alguien tiene más dudas acerca de esto, digamos que en 2 horas transmitir toda una disciplina es muy complejo, ¿no? Por eso les digo que si alguien está interesado en hacer una formación o conoce personas interesadas, pues yo mañana justo arranco con un diplomado. Una Adelante. pregunta. Fíjate que, bueno, yo no conozco mucho de música, pero como que siempre he tenido la idea de que, por ejemplo, en la escuela se ve algo de música, ¿no? Por ejemplo, en las secundarias, pues hay clase de música. Y normalmente creo que, como muchas cosas que se enseñan, aprendes pues como con un programa donde tienes que aprenderte las notas y como yo lo que me acuerdo, por ejemplo, cuando estudié, que realmente lo que menos nos interesa a nosotros es aprender las notas y que yo tengo la idea de que si se enseñara la música de otra manera, primero entrarle, como tú ahorita estabas mencionando, cuestiones de ritmo, eso me parece como que hay cosas que, por ejemplo, un niño pequeño, cuando oye música empieza a moverse, ¿no? Y nadie le enseñó a moverse, ¿no? O sea, nadie le enseñó a encontrar algo en una relación entre su cuerpo y lo que oye, ¿no? Entonces algo parecido creo que debería de pasar en las escuelas. Claro. Entonces un día vi una nota en el periódico que vino Wynton Marsalis, un jazzista de México, y tocó gratis en el Zócalo. Ajá. Entonces decía la nota que había muchos alumnos que se habían escapado de la secundaria y se fueron al Zócalo a ver a Wynton Marsalis. Esto estaba lleno de alumnos de secundaria con uniforme y Wynton Marsalis los puso a hacer música. Entonces, de una manera, digamos que lúdica, y todos los chavos, en lugar de estar en la escuela, estaban aprendiendo música, ritmos con Wynton Marsalis. Sí. Entonces, a mí me pareció eso maravilloso, porque, bueno, ¿cómo es posible que una persona que va a tocar y cómo puede animar a los muchachos de secundaria a que se introduzcan en el mundo de la música, ¿no? De una manera lúdica. Sí, yo creo que hay un problema estructural en los programas de estudio. Actualmente estamos trabajando, estamos intentando implementar dentro de este sistema de bienestar que está haciendo el gobierno actual, implementar nuevas formas y nuevos abordajes, tanto pedagógicos como a nivel de salud, ¿no? O sea, porque tú dices, bueno, la música puede ser una herramienta indispensable para el despertar de las emociones y el hacer consciente las emociones en adolescentes,
¿no? ¿Y eso qué es? ¿Educación o salud? ¿No? O sea, es una conjunción de ambas. O sea, la educación tiene totalmente que ver con una cuestión de la autopercepción emocional. O sea, una persona está aprendiendo a través de las emociones. Y esto lo conozco porque lo estudiamos en Buenos Aires, la observación de lactantes, por ejemplo. Había una clase que era exclusiva de observación de lactantes, ¿no? Lorna Wick, no sé si la conocen, Lorna Wick, pueden escribirlo. Ella se dedicó, fue de las primeras en hacer la observación de lactantes, ¿no? Entonces veía que todas las patologías que se desarrollaban en esa primera infancia tenían que ver con la emocionalidad que la mamá le daba o le dejaba de dar a la niña o al niño, ¿no? Por ejemplo, está también el caso del marasmo, ¿no? de Spitz, no sé si los que son psicólogos acá, también conocido como hospitalismo, ¿no? Se investigaba a niños que tenían... depresión anaclítica. ¿Perdón? Depresión anaclítica. Exactamente. Que estaban en hospitales, pero que no recibían otra cosa más que todo lo orgánico. Se hace del baño, le cambiamos el pañal, tiene hambre, le damos leche, punto. Emocionalidad afectiva no existía. Los niños morían, ¿no? Por una cuestión de desarraigo emocional. Entonces, volviendo al tema de salud, educación, ¿qué es? Es una conjunción, ¿no? La música es un parteaguas de esto, porque es a través de la música que se introducen emociones, porque la música es totalmente emocional, pero también se transmiten significados, ¿no? Valores culturales, emocionales, intelectuales. Entonces, enseñar a través de la música es enseñar emocionalmente hablando un bienestar, ¿sí? O sea, he tenido a personas enfrente que en dinámicas musicales se brotan emocionalmente. ¿Por qué? Porque están tan atrapadas con la palabra. Estuve en San Luis Potosí hace una semana. La semana pasada di un curso allá. Y trabajé con un grupo de personas y sucedió esto, ¿no? Una como sobreestimulación, ¿no? Sensorial, sonora en este caso, que hizo que afortunadamente había un psicólogo ahí, yo también contuvimos la situación y estuvo bien, ¿no? Y la persona pudo sacar cosas que no podía sacar antes, ¿no? Entonces, si eso pasa en el adulto, ¿cómo pasa en el niño? Que es donde está transitando toda la situación, ¿no? Como emocional con los padres, ¿no? Todas las problemáticas. Entonces, otra de las cosas que hice ahora que estuve en San Luis, fui a un orfanato con un grupo de niñitos recién nacidos de 3 meses, totalmente olvidados por los padres. Bueno, los dejaron ahí en el orfanato y ves que hay niños que no entienden nada, que se te quedan viendo así como ¿qué? O sea, ¿dónde está mi personalidad? ¿Sobre qué me baso? ¿De qué me agarro para emocionarme? ¿No? Es como esa es la sensación que me dio al ver a niños de 3 meses, 4 meses, como volteando a ver me aferro a ti, ¿vas a estar, no vas a estar? ¿Qué emoción me estás enseñando? ¿No? Y la música yo directamente no me vinculaba más que con lo sonoro. Entonces los niños volteaban